Hola a todos, gracias por el interés en visualizar esta presentación, la cual lleva por título Seer Model Parameter Fitting of SARS-CoV-2 Basic Reproduction Number in Venezuela and Ecuador Epidemic. El presente trabajo fue realizado por un grupo de investigadores, tanto de la Universidad Simón Bolívar como la Universidad de Ibagué, quien presenta Alexandra Lacruz. La agenda a presentar consiste primeramente en hacer una breve introducción donde se explica la justificación y los antecedentes del trabajo, el objetivo principal, la metodología donde se detallarán los métodos utilizados en el trabajo. Luego se mostrarán los resultados y las conclusiones. Al final está la información de contacto para cualquier pregunta o duda referente al trabajo. Bien. Es conocido, bueno, el crecimiento económico en China ha generado una alta demanda en el consumo de proteína animal, incluyendo aquellos animales exóticos. Bueno, es sabido que en esta región del mundo es habitual pues el consumo de animales exóticos como serpiente, murciélagos, entre otros. Sin embargo, en estos sitios las deficiencias en bioseguridad, en las medidas de bioseguridad para el manejo de este tipo de alimentos ha permitido que se transmitan virus entre los mismos animales y entre animales y humanos, lo conocido como el proceso de zoonosis. Cronológicamente, sabemos que a mediados de diciembre de 2019, se reportaron los primeros 5 casos de enfermedades por este virus. A partir de ahí, muchos más pacientes fueron, digamos, a partir de este reporte de estos 5 casos, se dieron cuenta que estos casos estaban asociados de manera directa o indirecta con el mercado de alimentos de la provincia de Wuhan, justamente donde vendían este tipo de proteína animal de animales exóticos. Ya para el 1 de enero, el mercado de Wuhan había sido cerrado. Para el 2 de enero, ya 41 pacientes que ya habían sido hospitalizados y uno de ellos que tenía condiciones preexistentes de otras enfermedades, había fallecido lamentablemente. Ya para el 7 de enero, las autoridades de China anuncian que habían identificado un nuevo tipo de coronavirus, llamado SARS-CoV-2. A partir de este mundo, entonces, se lanzaron las alertas a nivel mundial para tratar de enfrentar pues este nuevo virus y tratar de generar una solución para el mismo. El modelo SIR ha sido un modelo bien conocido para determinar el valor de R0, el cual permite identificar la rata de transmisión de un virus. Este modelo se compone de 3 elementos. El compartimiento de susceptibles, que son el número de elementos, cuentan los números de sujetos que pueden ser infectados. El componente de infectados, que mide los sujetos que ya tienen la infección, que ya han sido infectados, y el componente R, que se trata de los sujetos que han fallecido lamentablemente o se recuperaron de la infección del virus, que se asume que en este caso se asumió que estos pacientes pues llegan a tener una cierta inmunidad al virus. Este modelo genera pues entonces un conjunto de ecuaciones diferenciales que permiten determinar los valores de beta y gamma. Estos valores de beta y gamma son los que me permiten a mí calcular el valor de R0 o el número de reproducción básica que me permite calcular, digamos, me permite medir la rata de transmisión del virus que estamos enfrentando o cualquier virus en general. Estos valores del R0 es considerado para, digamos, permite evaluar cuál es la dinámica de los grupos de infecciosos. Si ese valor de R0 es mayor o igual que 1, se sabe que la infección se va a expandir, es altamente contagiable. Si esa infección es menor que, si ese R0, perdón,
es menor que 1, entonces la enfermedad pues se va a extinguir en un corto periodo de tiempo. La estimación de este R0 consiste básicamente en ajustar la curva generada por el modelo CIR de los sujetos infectados por día a la actual curva de sujetos infectados. La proyección de este R0 dependerá mucho de los datos. El objetivo principal de este trabajo pues, es estudiar las diferentes proyecciones de los valores de R0, tanto del virus SARS-CoV-2, tanto en Venezuela como en Ecuador. Para ello, hemos ajustado en 5 periodos de tiempo diferentes de los datos existentes sobre los casos infectados. Para ello utilizamos un algoritmo de implementación. El algoritmo de implementación de optimización que utilizamos fue el del Runge-Kut. ¿Okay? El procedimiento utilizado pues consiste en tomar de la base de datos de los infectados para Venezuela y para Ecuador. Tomamos para Venezuela 210 días y para Ecuador un periodo total de 223 días. El ajuste del modelo nos permite determinar los valores de gamma y beta. Estos valores son, digamos, definidos en un vector. La combinación de esos valores con un algoritmo de optimización permite, se fueron ajustados al modelo, a la curva de los sujetos infectados por el modelo CIR y se comparan entre ellos con el valor real de la curva, usando como medida el error absoluto. La combinación de estos valores gamma y beta que obtienen el mínimo valor del error absoluto es el escogido para determinar el valor de R0 y para medir la tasa de transmisión del virus. Para este estudio se hicieron 5 experimentos, cada uno de ellos por un periodo de tiempo diferente. En el primer experimento tomamos los primeros 14 días, en el segundo experimento los primeros 28 días, en el tercero los primeros 42 días, en el cuarto los primeros 56 días y en el quinto los primeros 223 días para Ecuador y 210 días para el caso de Venezuela. Sabiendo que el primer día para Ecuador fue tomado desde el 26 y 29 de febrero y para el caso de Venezuela, el primer día fue tomado como a partir del marzo 13. En cada experimento se ejecuta un algoritmo de ajuste a la curva de los casos infectados tanto en Ecuador como de Venezuela. Los resultados mostraron que las medidas que tomaron el gobierno tanto de Ecuador como de Venezuela del distanciamiento social fue un factor primordial, importante para reducir los valores de R0. Al principio del estudio teníamos, en los primeros 14 días, teníamos un valor de R0 para Ecuador de 3.622, mientras que para Venezuela era de 5.83. Luego, a partir de la toma de medidas por parte de los gobiernos, tanto de Venezuela como de Ecuador, ese valor se fue disminuyendo significativamente. Recordando que Ecuador aplicó las medidas a partir del 12 de marzo, mientras que Venezuela a partir del día 16 de marzo. Vemos cómo existe además una relación directamente proporcional entre R0 y la proyección de máximo número de sujetos infectados tanto en Ecuador como en Venezuela. En Ecuador recordemos que tomamos 223 días, los primeros 14 días en el primer experimento y los 223 días para el experimento número 5. Para el caso de Venezuela igual, tenemos un valor de R0 que comenzamos de 5.83 y terminamos con 1.031 para el experimento 5 con 210 días. Todos estos hallazgos pues sugieren que el distanciamiento social pudo prevenir millones de muertes a causa de este virus. ¿Okay? Un valor interesante acá
es que en el caso de Venezuela, para el experimento 2, que se tomaron, creo que fueron 23 días, los primeros 23 días, ese valor de R0 incrementó. Sin embargo, después disminuyó drásticamente. Sin embargo, bueno, estuvo ahí cerca del valor inicial. Como conclusión, se observa que, bueno, el distanciamiento social ha sido determinante en la disminución de este valor de R0, tanto para Ecuador como Venezuela, y pudieron reducir ese valor una vez que comenzaron a implementar las medidas de distanciamiento social y confinamiento. La naturaleza del virus tiene la habilidad de esparcirse, de contagiarse muy rápidamente, porque puede ser transmitido por la saliva y fluidos nasales y que puede estar en las superficies en cualquier superficie, puede durar días dependiendo de la superficie. Esto hace que, bueno, es muy importante que las medidas de distanciamiento, para poder aplanar esa curva y prevenir sobre todo el colapso de los sistemas de salud de cada país. También vemos que el R0 difiere de país a país y depende mucho de la actividad económica de cada país y de las medidas de prevención que tomen contra esta pandemia. Por lo tanto, ese R0 puede ser diferente en distintos países. Para trabajo futuro pensamos realizar esta evaluación también con diferentes valores de R0, pero calculándolo en diferentes países, con diferentes actividades económicas y diferentes culturas. Si tienen alguna pregunta, pueden enviar al correo alexandra.lacruz@univague.edu.co o severeinerica@usd.be. Con gusto atenderemos las preguntas.